Muchas gracias nuevamente por estar acá hoy jueves, compartiendo este espacio tan importante, que como es de costumbre ya estamos aquí puntuales. Gracias nuevamente por estar acá en esta cita tan importante. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, interesante, que nos compete a todos, que sería el tipo de visa B1 y B2. Bueno, como les contaba ahorita al inicio, yo soy del equipo de ella de Colombia. Bueno, en esta noche, doctor, nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Y bueno, ya no hablo más y le cedo a usted la palabra para hablar de este tema, de estos dos tipos de visas. También vamos a hablar acerca de la visa F1, que es visa de estudiantes. Y bueno, nos va a dar tiempo también para hablar acerca de una visa que es para profesionales. ¿Así es, doctor? Entonces, hoy el tema del seminario, de la mesa redonda, tiene que ver con, hasta un cierto momento, con el tema de la inversión en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos nuestros clientes son extranjeros y cada uno tiene una historia diferente, cada uno tiene familia, cada uno tiene sus intereses, sus objetivos diferentes. A lo largo de esas semanas que hemos hecho las mesas redondas, hemos hablado acerca de varias formas de obtención de una visa temporal, de una visa permanente para Estados Unidos. En otras ocasiones yo he mencionado que la variedad es tan grande de que hay visas temporales en Estados Unidos basados en las letras del alfabeto americano, que van desde la letra A hasta la letra Z. O sea, son más de 20 tipos de visas que existen y poco a poco el interés de nosotros es educar a todos ustedes, informar a todos ustedes cuáles son los tipos de visas que estarían disponibles para ustedes, para sus amigos y para sus familias. Muchas veces ocurre de que uno podría estar calificado para una clase de visa especial, pero que no tenía la información, que no ha hablado con un abogado, no le han informado acerca de todas las opciones que hay dentro de la ley. Muchos abogados deciden enfocar en tipos de visas específicos. Me explico. Visas que sean más fáciles, visas que son menos costosos, visas que presentan menos problemas, pero la realidad es que el trabajo excelente de un profesional sería apuntar al cliente todas las clases de visas que estarían disponibles para que el cliente pudiera entonces tomar una decisión bien informada al abogado y decirle, doctor, muchas gracias por la información, por lo que ha aclarado. Yo creo que para mi situación, el tipo de visa más adecuado sería este. Y entonces, a partir de ese momento, seguimos adelante con el proyecto de la visa. Así es, doctor. Son necesidades diferentes y bueno, importante también asesorarse. Para eso tenemos un equipo altamente calificado y bueno, el doctor Sidney es uno de los abogados más prestigiosos de la Florida, entonces que realmente se asesoren bien. Es importante, para eso estamos todos acá, para acompañarlos en todo el proceso, también broker, inversionistas. Absolutamente. Entonces, en principio, me han solicitado hablar acerca de lo que parece ser una visa fácil de obtener, que parece ser una visa fácil de mantener, pero tiene algunas situaciones especiales que deberíamos conversar al respecto hoy, que es básicamente la visa B1 y B2. La visa B1 y B2 tal vez sea la visa más común que hay. Tal vez sea la visa número 1 que el Departamento de Estado americano emite para el mundo. ¿Por qué? Porque es la visa básicamente con la cual todos los extranjeros pueden venir a pasear en Estados Unidos, a hacer vacaciones en Estados Unidos, a visitar sus amigos en Estados Unidos, visitar su familia. Vanessa, ¿sabías usted de que técnicamente hablando, la visa B1 es diferente de la visa B2? ¿Sabías? Bueno, sí. a mí me generó algo de curiosidad porque miré mi visa y están las dos. No sé por qué, B1 y B2. Así es. En la mayoría de los países, en Sudamérica y Latinoamérica, creo que todos los países, cuando un extranjero solicita una visa de turista, que sería la visa B2, entonces envía su documentación para la embajada americana,
el consulado americano, llena la planilla, saca las fotos y toma las huellas y envía todo el paquete hacia el gobierno americano. En la mayoría de los casos, el gobierno americano le va a aprobar en una sola visa el estatus de una visa B1 y B2. Pero es muy importante que las personas conozcan la diferencia que hay entre ambas, porque en el 80% de los casos, básicamente, la mayoría de los casos, el extranjero quiere solamente una visa de turista, que es la visa B2. La visa B2, ¿cuáles son los beneficios que recibe uno? Hoy voy a compartir con ustedes un secreto que muy poca gente conoce. Cuando a uno le conceden una visa B1, B2, que generalmente vienen las dos en conjunto, así como es su situación, Vanessa, el derecho que tiene uno, extranjero, sería de comprar un boleto para viajar a Estados Unidos, empacar sus maletas, dirigirse al aeropuerto, mostrar su pasaporte con la visa americana a un oficial de la aerolínea, embarcar en el vuelo, venir hasta Miami, aterrizar en Miami, Orlando, Nueva York, donde sea, pero aterrizar en el territorio americano y presentarse perante el Servicio de Inmigración en Estados Unidos para entonces solicitar su admisión en el país. Vanessa, es el derecho que tiene uno cuando recibe la visa B1, B2 en su pasaporte. ¿Okay? Doctor, quería preguntarle, ¿hay por cuánto tiempo se otorgan este tipo de visas y hasta dónde llegan mis derechos con cada una de ellas? El tiempo de expiración de una visa B1, B2 va a depender de varias razones, de varias situaciones. Primero, ¿dónde vive usted? ¿De qué país eres usted? Hay situaciones donde Estados Unidos tiene, por una cuestión de reciprocidad, de emitir la validez de la visa para un extranjero con la misma duración que ese país extranjero le concede a un americano una visa. Ese plazo podría ser generalmente 5 años o podría ser 10 años. Eso sería la regla general. Sin embargo, tenemos que acordar de que el tiempo de emisión de la visa depende también de la situación específica personal de cada uno. Entonces, el cónsul americano, al evaluar el paquete de solicitud de una visa B1, B2, podría conceder a esa persona, que es lo que generalmente se sucede en la mayoría de los casos, el límite máximo basado en los sistemas de reciprocidad, de tratados bilaterales con Estados Unidos. Pero ese plazo podría ser más corto, por si acaso el cónsul cree que hay una situación específica donde no podría conceder entonces el plazo más largo. Okay. Doctor, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo con este tipo de visa de turista yo puedo permanecer en los Estados Unidos? Ok. Vamos a profundarnos un poquito más entre la distinción de la visa B1 y B2, porque el tiempo de duración tiene que ver también con el tipo de visa con la cual entra uno en Estados Unidos. Un comentario que a mí me gustaría aclarar con todos ustedes es lo siguiente. En la mayoría de los casos, los clientes de Latinoamérica van a tener, como usted, Vanessa, la visa B1, B2. Pero, sin embargo, es muy importante cuando entren ustedes en Estados Unidos la próxima vez, aunque digan ustedes al oficial de inmigración, si un oficial de inmigración, yo vengo a Estados Unidos como turista. Yo voy a permanecer en el país 2 semanas, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, paseando. Aquí está mi itinerario, los sitios que yo quiero conocer y aquí son las direcciones donde me voy a quedar, los nombres de los hoteles a donde me voy a quedar. Muy bien. En el momento en que la persona es admitida en Estados Unidos, es muy importante que esa persona haga una averiguación acerca del tipo de visa con la cual fue admitido y el periodo de permanencia que posee esa persona. ¿Por qué? Porque para una visa de turista, el tiempo regular de permiso para estar en Estados Unidos serían hasta 6 meses.
hasta los 6 meses. Sin embargo, el oficial de inmigración en el aeropuerto tiene la discreción, tiene la autoridad de otorgar a uno menos tiempo. Entonces, uno no puede simplemente suponer, yo dije al señor oficial de que yo venía como turista, por lo tanto tengo 6 meses de... No, hay que mirar a su pasaporte. Hay situaciones donde ellos ponen una estampilla con la fecha de expiración. En muchos casos ya no ponen estampillas en pasaportes de algunos países, tengo entendido, pero es posible entrar online en el website de inmigración y recibir una copia de su tarjeta I-94, que es la tarjeta que le emite el gobierno americano en el aeropuerto, que tiene entonces el tipo de clasificación de visa que posee usted, así como el tiempo de duración de esta visa. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Porque yo he experimentado, yo he trabajado en casos donde mi cliente ha dicho al oficial de inmigración que viene como turista, pero como tiene la visa B1 B2 en su pasaporte, a él le permiten entrar en Estados Unidos como B1. Y el tiempo de duración regular de una visa B1, Vanessa, son solamente 30 días. Muy poco tiempo. ¿Qué significa la visa B1? La visa B1 es la visa, en inglés decimos business visitor, o sea, el visitante a negocios. Entonces, hay una distinción entre la visa B1 y la visa B2. La visa B2 es la visa tradicional de turista, básicamente. El extranjero que viene para hacer turismo. ¿Qué significa hacer turismo en Estados Unidos? Significa decir al oficial de inmigración, al hacer la inspección en el aeropuerto, señor oficial, yo me vengo de vacaciones, me voy a pasear en la playa, me voy a quedar en un hotel, yo quiero ir de compras, yo quiero visitar a Disney World, yo quiero ir a Nueva York, yo quiero conocer Las Vegas, yo quiero jugar en Las Vegas, quiero visitar Los Ángeles, pero siempre pensando en términos de turismo. Uno no puede cambiar su intención. Tiene que decir estrictamente que viene de vacaciones, vas a pasear, de compras, pero siempre como turismo. La visa B1, Vanessa, es diferente. La visa B1, la visa de negocios, la visa del visitante a negocios, significa, por ejemplo, que un empresario de una empresa en Colombia que hace importación de productos americanos, por ejemplo, partes de computadoras. El empresario tiene un negocio o la persona trabaja en una empresa en Colombia que hace la manutención, reparos y ventas de partes de computadoras. Esa persona empresaria viene a Estados Unidos, solicita entrada en Estados Unidos como visa B1. ¿Por qué? Porque va entonces a explicar al oficial de inmigración en el aeropuerto: señor oficial de inmigración, yo vengo en ese país como representante de la empresa colombiana Astra SA, que es una empresa que compra partes de computadores, repara computadores y vende partes de computadores. Yo vengo a Estados Unidos bajo la solicitud de mi empresa para, número 1, visitar nuestros clientes. Número 2, participar de un seminario de computación que va a suceder en un centro de convenciones en la ciudad de Miami Beach. Número 3, yo vengo a participar de un workshop. Número 4, yo vengo acá para hacer compras de material que a mí me toca enviar para mi empresa en Colombia. Entonces, ahora ustedes pueden ver que hay una distinción muy clara entre una visa B1 y una visa B2. Cuando alguien viene con una visa B1, no es un permiso de trabajo en Estados Unidos. Muchas personas cometen ese error de creer en, doctor Sidney, yo tengo una visa de trabajo en Estados Unidos, que es la visa B1, y a mí me toca explicar al cliente, eso no es cierto. La visa B1 es una visa donde usted viene a hacer un trabajo al nombre de su empresa en el exterior, que está limitado a visitar clientes, a comprar equipos, a participar de seminarios, de convenciones y básicamente esa clase de actividades.
Doctor, en caso, entonces, si una persona desea hacer este tipo de actividades, pero ingresa con una visa de turista, corre el riesgo de pronto que le nieguen la entrada a los Estados Unidos. Dependiendo de la situación, sí. Tenemos que tomar en cuenta que, como yo he explicado a ustedes ahorita, cuando alguien tiene una visa temporal, una visa no inmigrante en Estados Unidos, el derecho que tiene uno sería de coger un vuelo, llegar a Estados Unidos y solicitar la admisión. Pero va a haber una evaluación, va a haber un juzgamiento, va a haber un análisis de su situación para verificar si efectivamente puedes entrar usted en Estados Unidos o no. Déjeme contarles algunas historias que han pasado conmigo para que se quede muy claro a todos el cuidado que le toca a uno tener con respecto a sus viajes y entradas en Estados Unidos. Algunos años hemos tenido una situación donde una empresa, creo que era de Argentina o de Chile, si no estoy aquí, Argentina o Uruguay, había enviado su empleado a Estados Unidos que tenía que entregar documentos empresariales, documentos corporativos a un cliente de ellos en Miami. Esa persona entonces vino desde, creo que fue desde Buenos Aires, llegó a Miami por la mañana y al hacer entonces la entrevista con el oficial de inmigración, lo llevaron para la salida, para hacer lo que llamamos una inspección secundaria. En ese momento le preguntaron al señor, ¿qué hace usted en Estados Unidos? Y el señor tenía un sobre y le mostró el sobre y dijo al oficial de inmigración, señor, inmigración, yo vengo a Estados Unidos a entregar sus documentos de una transacción de negocios que tenemos mucha prisa, no podemos enviar vía FedEx, no podemos hacer vía UPS. A mí me tocó comprar un boleto para venir a las 24 horas y entregar ese documento acá en Miami. El problema, Vanessa, que tenía el señor era que en su pasaporte él solamente tenía la visa B2, no tenía la visa B1. Y el oficial de inmigración le explicó a él, señor extranjero, señor visitante, desgraciadamente no le puede permitir entrar en Estados Unidos, porque la función por la cual quiere entrar usted es una función que está por debajo de una visa B1, el visitante por negocios, y no una visa de turista. Como me has dicho usted, de que viene usted a trabajar en Estados Unidos para su empresa en el exterior, tengo que regresar de su país y solicitar que usted entonces pida una visa B1 en su pasaporte. Eso sucedió. A el señor lo rechazaron la entrada, le tuvieron que devolver a Argentina. En ese momento contactaron a nosotros los asesoramos a hacer una entrevista de emergencia en la embajada americana, donde entonces el señor obtuvo la visa B1 y pudo viajar a Estados Unidos, pero básicamente se perdió el viaje a Estados Unidos, que a mí me dio mucho pesar pasar por esa situación. Bueno, para eso tenemos, por eso hay que asesorarnos bien antes de iniciar este tipo de visas, de este tipo de trámites. Doctor, quería preguntarle, ¿se puede cambiar el estatus de estas visas? Esa es una buena pregunta, Vanessa, y te lo voy a responder también contando una historia que ha pasado con nosotros y nuestros clientes. Yo he tenido clientes que han entrado en Estados Unidos, que han sido admitidos en Estados Unidos, y aunque en el aeropuerto le han dicho al oficial de inmigración, yo vengo como turista, yo me vengo con mi familia de vacaciones, a esas personas le permiten entrar en Estados Unidos, pero mezclan la clasificación de la visa y le permiten entrar como visa B1. O sea, imagínense, lo contrario de la historia que yo les he contado ahorita. Entonces, ¿qué pasa? La persona entra en Estados Unidos, mira su pasaporte y dice, visa B1, validez 30 días. 30 días no es lo que la familia quisiera tener para disfrutar sus vacaciones en Estados Unidos. Entonces nos contactan a nosotros y nos hacen esa pregunta. Doctor Sidney, ¿qué hago yo? Tengo
tengo la intención de entrar como turista, vine como turista de vacaciones, pero nosotros queríamos quedar en Estados Unidos 3, 4 meses, hasta los 6 meses que serían permitidos, pero ahora tengo un problema. Tengo una visa con una clasificación diferente que se agota en 30 días. La ley americana permite a uno, bajo esas condiciones, Vanessa, que el cliente haga un cambio de estatus para el tipo de visa correcto, que sería la visa B2, la visa turista, así como permite a nosotros solicitar para el cliente una extensión de esta visa por el periodo de los 6 meses que él podría haber recibido si el oficial de inmigración en el aeropuerto hubiera tomado el cuidado de permitir a la familia para entrar bajo la clasificación correcta. Doctor, en cuanto a los días, nosotros anteriormente yo le había preguntado también los impuestos. Es decir, quisiera que nos hable un poco más acerca de eso, porque es un tema que muchas personas desconocen y que es muy importante, que es acerca de los impuestos. Sí. ¿Podría, por favor, compartir? Ahora voy a empezar a dar dolor de cabeza a todos que nos escuchan y que nos ven, porque el tema de impuestos en Estados Unidos puede ser algo complejo, puede ser algo profundo, pero sí tiene una importancia tremenda en el impacto de nuestros clientes que podrían inadvertidamente ser considerados contribuyentes americanos, o sea, taxpayers, como decimos en inglés. Y eso es algo extremadamente serio. Para eso me toca darles una pequeña clase de impuestos en Estados Unidos. Yo voy a tratar de explicar esos conceptos de una forma fácil, pero déjenme empezar con lo que es más importante explicar a ustedes. Hay muchas formas de que un extranjero pueda hacerse contribuyente americano para efectos de impuestos. ¿Qué significa ser un contribuyente americano para efectos de impuestos? Significa que a esa persona le tocaría hacer una declaración de renta en ese país, en Estados Unidos. Y resulta que el sistema tributario americano es a nivel mundial, lo que significa que todos los ingresos que recibe uno en cualquier parte del mundo, le toca a uno pagar impuestos en Estados Unidos y declarar esos rendimentos, esos ingresos en Estados Unidos. O sea, podría ser muy costoso a uno tener que hacer una declaración de renta en Estados Unidos por la amplitud de la extensión de nuestras leyes tributarias. Segundo concepto que yo quisiera explicar. Mucha gente no sabe, la mayoría de las personas desconocen lo que voy a decirles, pero en algunas situaciones es posible que alguien se haga contribuyente americano sin saber, de repente. La mayoría de las personas sabe que al recibir una residencia permanente, al recibir un green card, una tarjeta verde, en ese momento eres considerado residente permanente y por supuesto que todos los residentes permanentes se hacen contribuyentes americanos, así como los americanos. Y entonces les tocaría hacer una declaración de renta en Estados Unidos a nivel mundial. Cuando yo hablo a nivel mundial, yo estoy diciendo que situaciones como el alquiler del apartamento que recibe usted en Colombia, los dividendos que recibe usted de sus inversiones en México, la herencia que recibe usted en Argentina, todos esos ingresos le toca a uno declarar en Estados Unidos. A eso me refiero a tributación a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas situaciones donde uno se podría ser contribuyente americano sin estar enterado acerca de esto. El ejemplo más simple sería de un turista. Por increíble que parezca, un turista. ¿Okay? Cuando alguien es turista en Estados Unidos y pasa mucho tiempo en Estados Unidos, en teoría esa persona podría hacerse residente permanente para efectos de impuestos. ¿Cómo funciona eso?
hay básicamente un examen que hace el Departamento Interno de Rentas en Estados Unidos, el llamado IRS. Y ese examen se llama Substantial Presence Test, el examen de sustancia física, Substantial Presence Test, el examen de sustancia su presencial, física. ¿Qué significa eso? El IRS americano va a contar la suma de todos los días en que un extranjero ha estado físicamente en Estados Unidos en el año calendario actual. Ellos empiezan con por lo menos 31 días del año calendario actual, que sería el año 2020. Hacen la suma de todos los días que ese extranjero ha estado en Estados Unidos en 2019. Y hacen la suma de un sexto, de la sexta parte de todos los días que un extranjero ha estado en Estados Unidos en el año 2018. Entonces, lo que hace la IRS, eso es un sistema diferente de otras partes del mundo. Ellos miran a los tres últimos años de presencia física de alguien en Estados Unidos. 100% del año 2020, la tercera parte del año 2019 y la sexta parte del año 2018. Si la suma de todos estos días en Estados Unidos ha ultrapasado los 183 días, Vanessa, esa persona es considerada contribuyente americano y le tocaría hacer una declaración de renta en Estados Unidos en el año 2020. Wow. Sé que mucha gente no sabía ese dato, de verdad. Constantemente están ingresando a los Estados Unidos durante mucho tiempo, durante la vigencia de su visa, y desconocen este tema, que en el momento que pasa si una persona cumple esos días, pero no sabe qué puede pasar. Si no, la mayoría de las personas desconoce esta ley. Es que no es una ley que el IRS promueve, pero eso está en los libros. Y lo que pasa es que si algún día el Departamento Interno de Rentas en Estados Unidos decide hacer una auditoría con respecto a las entradas, salidas, permanencias de uno en Estados Unidos y se descubren de que esa persona efectivamente haya exagerado el tiempo de permanencia en este país, entonces sí, esa persona podría tener problemas muy serios de declaración de renta en este país. Yo se lo voy a compartir con ustedes un secreto. ¿Cómo se hace para evitar que entonces el exceso de permanencia en Estados Unidos pudiera hacer con que uno estuviera incluido bajo el Substantial Presence Test, el examen de presencia sustancial? Haciendo los cálculos, eso es lo que tiene que hacer uno. Mantener en un libro todas las entradas y salidas de Estados Unidos. Mejor, si se pueden guardar los boarding passes. Yo aconsejo a mis clientes a guardar los boarding passes, porque tienen evidencia de cuando han entrado y cuando han salido del país. Utilizar entonces una calculadora y empezar a sumar los números. ¿Por qué? Cuando alguien permanece en Estados Unidos mucho tiempo, en este año, en el año 2020, eso significa que en el año 2021 le tocaría pasar menos tiempo en Estados Unidos, para que en la fórmula que yo he mencionado no puedas alcanzar los 183 días. Entonces es muy importante que uno ponga atención con respecto a las entradas, permanencias en Estados Unidos, para que no pueda entonces ultrapasar el número de días permitido por ley. Hay un número mágico que se lo voy a compartir a ustedes, que es algo que nosotros cobramos a los clientes para compartir, pero a todos ustedes los vamos a compartir de gratis. El número mágico sería 90 días. 90 días. O entre 90 días a 120 días. Cuando un extranjero no ultrapasa de 3 a 4 meses a cada año al calendario como turista en Estados Unidos, nunca estaría incluido dentro del examen de la presencia sustancial. Excelente dato, de verdad. Imagínate, gratis.
es lo más importante para todos las personas que nos acompañan en esta noche. Bueno, doctor, hay una visa también que sería interesante tocarla en esta noche, que es la visa de estudiante, la visa tipo F1. ¿Es así, doctor? La visa F1 es una visa, ahora se ha hecho casi tan popular como la visa de turista, porque no tiene la restricción de tiempo. La visa de turista, de estudiante no tiene la restricción de tiempo que tiene una visa B2. Y otro secreto que les voy a compartir con ustedes. Cuando alguien viene con la visa F1 a Estados Unidos, que es la visa de estudiante, esa persona está isenta de la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, hay una segunda razón especial por la cual la visa de estudiante tiene su importancia y muchas veces sería un vehículo, sería una opción viable para que una familia pudiera pasar más tiempo en Estados Unidos. Una visa de estudiante básicamente es una visa que permite a alguien a venir a estudiar en una escuela en Estados Unidos. Tiene que ser una escuela particular, una escuela privada, porque uno tiene que calificarse, tiene que demostrar solvencia financiera, tiene que enviar su aplicación para el departamento de admisión de la escuela, y aparte de hacer los exámenes de admisión, la escuela va a evaluar su solvencia financiera. En muchos casos, cuando la persona no tiene una solvencia financiera muy fuerte, es posible comprobar ese requerimiento a través de una carta de apoyo de un patrocinador, sea un patrocinador que estaría disponible para pagar la matrícula, el registro de la escuela. Entonces, esa persona puede preparar una declaración, puede enviar sus documentos personales y básicamente asumir el costo de la matrícula, registro y manutención de ese estudiante en Estados Unidos. Y a mí me gustaría mencionar otro tema muy importante acerca de la visa F1. Cuando hablamos de la visa de estudiante, en la mayoría de las veces consideramos una visa para nuestros hijos, para los hijos que están en edad escolar, están haciendo hasta la secundaria. Pero tenemos que aclarar de que los adultos también pueden recibir una visa F1. Pueden recibir para hacer un estudio más avanzado, como por ejemplo obtener un posgrado, como obtener una maestría, o entonces obtener una profesión en Estados Unidos. Pero también está disponible la visa F1, Vanessa, para las personas que quieren estudiar inglés en Estados Unidos. Estudiar inglés en Estados Unidos, encontrar una escuela para estudiar inglés no es misión imposible, y es una forma práctica y a veces económica para que uno pueda estar en Estados Unidos por un periodo de tiempo más largo que los 6 meses que generalmente son concedidos para un turista. En ese caso, si alguien pudiera solicitar ese tipo de visa, así tenga una visa tipo turista, también puede tener la visa F1 o cambia de estatus. ¿Qué sugiere usted, doctor? Eso es cierto. Uno puede tener una visa B1, B2 en su pasaporte y también solicitar una visa F1. Uno puede tener más de una visa en su pasaporte para entrar en Estados Unidos. Lo que sucede es que solamente puede utilizar un tipo de visa a cada vez que quiere entrar en el país. Pero sí, uno que posee una visa B1, B2, si el objetivo de esa persona sería venir a estudiar en Estados Unidos, sería interesante considerar la idea de solicitar una visa F1 en la embajada americana, en el consulado americano, en el exterior, para entonces entrar en Estados Unidos con esa clase de visa. También es cierto de que cuando uno se encuentra en Estados Unidos bajo un tipo de visa específico, por ejemplo, una visa B1, B2, sí se puede cambiar de estatus en Estados Unidos para una visa F1. Así es, doctor. Bueno, y hay otro tipo de visa que es, la habíamos comentado en nuestra reunión, que es la H1. Perdón, me equivoco, doctor, me corrige. No, H1B. De profesionales, exacto.
La visa H1B. Sí, la visa H1B es una visa que no hemos hablado con mucha frecuencia en los seminarios, porque no va a estar disponibilizada hasta 2021. Pero como ahora ya estamos básicamente en noviembre y se termina el año, yo creo que el momento se hace adecuado para hablarnos acerca de la visa H1B. La visa H1B es una visa para profesionales que poseen título universitario. Entonces, el único requerimiento que tiene que poseer el extranjero es tener un título universitario. Un título de administración de empresas, economía, de marketing, química, ingeniería, psicología. Esos son ejemplos de carreras que en Estados Unidos son consideradas carreras profesionales. ¿Qué significa para efectos de inmigración un título universitario, una carrera profesional? Significa que uno ha estudiado en una universidad, en un college, por lo menos 4 o 5 años. El diploma que uno posee de su país es reconocido en Estados Unidos. O sea que para calificarse para una visa H1B, el extranjero no tiene que haber estudiado en Estados Unidos. Podrías tener un título universitario en Colombia, en México, en Costa Rica, donde sea, administración de empresas, economía, marketing, y entonces calificarse para recibir una visa H1B en Estados Unidos. La visa H1B es aprobada cuando hay una empresa americana que necesita los servicios profesionales del cliente, del extranjero. Y entonces ahí hacemos entonces la mezcla de la elegibilidad de la empresa al ofrecer el trabajo para el extranjero y la elegibilidad del extranjero que tiene que poseer el diploma, la experiencia académica, para entonces poder solicitar la visa H1B en Estados Unidos. Bueno, excelente dato, doctor. Ahorita que para el 2021, porque ya prácticamente este año estamos culminando, finalizando, año 2020, pero para que nuestros clientes lo tengan muy presente y todos ustedes los brokers a manera de información. Por exclusiva acá por Asconsuelo. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias nuevamente por cumplirnos esta cita todos los jueves. Por favor, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Asconsuelo, en Instagram, Asconsuelo, Consuelo Vilar. Siempre allí se monta información muy importante que si no tienen la oportunidad en algún momento de verla, pues ahí pueden repasarla. Bueno, doctor, gracias. Gracias, a todos ustedes, feliz noche. Gracias a usted, buenas noches a todos. Y muchas gracias a todo el equipo que, bueno, es una logística grande que se hace para llevar este espacio a todos ustedes. Muchas gracias.